Uno de los jefes sicarios del capo Pablo Escobar podría salir en libertad condicional en cualquier momento. Se trata de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, quien cumplió 23 años de su condena por el asesinato del político Luis Carlos Galán. A pesar de haber confesado su participación en 3.000 muertes, Popeye no tiene ningún proceso pendiente con la justicia, según la Fiscalía General Colombiana. La decisión ha sido duramente criticada en Colombia, en especial por las víctimas del cartel de Medellín. Próximo tema aquí esta noche a Mano Limpia. Me acompaña en el estudio Cristian Mancera, director de la tribunacolus.com. Hola Félix, ¿cómo estás? Encantado de que estés con nosotros. Y vamos a darle las buenas noches vía telefónica a José Antonio Sánchez. José Antonio es subdirector del tiempo.com. Nos acompaña desde Colombia. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Buenas noches, un saludo muy cordial para Cristian y para todos los televidentes. Comienzo contigo, José Antonio. El jefe de sicarios de Pablo Escobar pudiera andar por las calles de Medellín o de cualquier ciudad importante de Colombia próximamente. ¿Cumple su condena? La primera pregunta, ¿no tiene otras cuentas pendientes con la justicia? Por la revisión que hizo el juzgado primero de ejecución de penas de Tunja, quien le otorgó la libertad el pasado viernes, no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia, según lo que se ha podido investigar. Y por eso quedará en libertad no esta noche, sino posiblemente mañana, porque el jefe de sicarios está pidiendo un esquema de seguridad porque, según él, su vida corre mucho peligro. ¿Por qué la condena, Cristian, no tiene absolutamente nada que ver con el tema de narcotráfico? O sea, no tiene cuentas tampoco pendientes con la justicia estadounidense. No, correcto. Él ha sido vinculado con delitos no solamente de hurto calificado, secuestro, fuga de presos, utilización de armas ilegales, en fin, es un prontuario de delitos que tiene este sujeto Popeye, pero lo hay que reseñar es de que sí estuvo vinculado con delitos de narcotráfico, pero no precisamente con la exportación o facilitar la exportación de cargamentos de cocaína a los Estados Unidos o distribuirla aquí internamente. Creo que lo que hablábamos en el intermedio era de que creo que estaba muy ocupado en esa época matando y acabando con mucha gente en el país como para tener tiempo también para dedicarse a este tipo de actividades. Pero en ese caso me parece que hay que reseñar algo muy importante y es el hecho de que a pesar de que hay una gran censura y crítica en el país por el tema de la liberación de este sujeto, hay que tener claro de que cumple una pena, fue condenado a 30 años de prisión, acudió y realizó todos los estudios para recibir una rebaja de pena y en ese sentido creo que cumple el proceso. Y algo también importante, si estamos en un proceso de paz, y estamos en un proceso de reparación y de pedir perdón, ese tipo de cosas, y de permitirle a grupos terroristas como la FARC sentarse en el Congreso de la República y hacer una cantidad de cosas en el país, pues me parece que este señor que sí cumplió y pagó por ciertos delitos, no veo por qué debe haber cierta censura o crítica. Obviamente mató gente, pero pues cumplió la pena dentro de la ley colombiana. Tenemos una serie de declaraciones de Popeye. Vamos con la primera, que se refiere a Pablo Escobar. El superbandido, el superasesino, sí, claro. La mente de él era muy potente y él era más guapo que todos nosotros. Pero él era un gran hombre para el crimen, que estaba en una silla sentado en las montañas de Antioquia o en las caletas antioqueñas. Pero los que lo hicimos grande a Pablo Escobar fuimos los que salimos a matar por todo el mundo para la organización de él. Él se hizo grande por personas como Pinina, John Jairo Arias Tancón, como Ricardo Prisco Lopera, como El Arete. Se hizo grande como el Chopo, que era un bandido, gran bandido. Se hizo grande como Tyson, como Giovanni Lopera Zavala, como hombres como Popeye. Seguimos con más declaraciones. En un momento determinado que hace una declaración en la que se refiere a que él no mataba, lo hacíamos nosotros. Porque el poder en la mafia era piramidal. Él está arriba en la pirámide y usted ha visto que una pirámide aquí es pequeñito y la base es muy grande. La base éramos nosotros. Lo hicimos grande a él, entre comillas, y creamos el nombre de Pablo Escobar. Y él figura en el almanaque mundial como el asesino más grande civil del siglo XX. Pero él no mató personas, lo matamos nosotros. Ahí tenían las declaraciones de Popeye y es uno de los pocos que realmente de una u otra forma, directa o indirectamente, ha vinculado a La Habana con este narcotráfico. Y se refiere a unas cartas de Fidel y de Raúl Castro. Pablo realmente nunca estuvo en Cuba. El que llevaba el contacto entre Pablo Escobar, voy a hablar de un dios, ya se me han criticado mucho por eso, que me ponga el detector de mentiras. Yo mismo le entregué en el aeropuerto de México unas cartas así de este grosor
al Nobel Gabriel García Márquez para entregarle a Fidel para Raúl Castro, para Fidel y Raúl Castro de Pablo Escobar. Realmente el tráfico de droga, el que hablaba directamente con Raúl Castro, era el Cocodrilo, señor de apellido Avendaño, que fue ejecutado hace poquito en Costa Rica. Y ya que estamos en eso, más declaraciones con ese vínculo, además de millones de dólares entre el narcotráfico y el régimen de La Habana. El tráfico de drogas dejó más de 100 millones de dólares para la Revolución Cubana. Es real, lo de los cubanos es real y fue con Raúl Castro. Raúl Castro enviaba a 2 cubanos a Medellín, nosotros recogíamos los cubanos, los llevábamos de Pablo Escobar y hablaban directamente. Inclusive Raúl Castro le mandó un arma de la Revolución a Pablo, de regalo. Por Cuba no se manejaba el dinero que se manejaba en Cuba era para pagar todo lo que ellos cobraban ahí. José Antonio, mencionaba anteriormente que Popeye ha sido uno de los pocos que ha entrado en ese terreno y ha vinculado al gobierno de Fidel y de Raúl Castro con el narcotráfico y también con que hayan recibido dinero del mismo. Sí, la vinculación de Pablo Escobar con los movimientos insurgentes pues también se conocía aquí en el país. De hecho, una de las versiones más fuertes habla de una alianza con el grupo guerrillero M-19 para realizar acciones contra el Estado. Una de estas acciones, se habla, fue la toma del Palacio de Justicia, que ocurrió en 1985, esto para quemar los archivos que tenía la Corte Suprema de Justicia del narcotráfico y que de alguna manera frenaron los procesos de extradición al que tanto le temía Pablo Escobar. Esta nueva versión, la que acaban de escuchar los televidentes, de los nexos con el régimen de La Habana, pues es una versión que no ha tenido mucho eco en Colombia, pero que si uno ata con la versión de que tuvo vínculos con la organización del M-19 para confrontar al Estado dentro de su política criminal, pues da a entender que es una suerte de plano, de lógica que tenía el señor Pablo Escobar de unirse con los grupos de izquierda para combatir al Estado que lo estaba persiguiendo. Cristian, regresando al tema, lo condenan a Popeye por el asesinato de Luis Carlos Galán, un político liberal colombiano. Temían que en caso de que llegase al poder pudiera pues abrir las puertas a la extradición, ¿no? Básicamente era eso. Cuéntame un poco ese vínculo, ¿qué fue lo que ocurrió? Ahí tenemos precisamente a Luis Carlos Galán. Ese vínculo, ¿qué ocurrió? ¿Estaba Popeye junto a Pablo Escobar en la cárcel cuando esto escapa y él decide quedarse? No, creo que estaban en cárceles distintas. Sí. Pablo estaba en la catedral en ese momento, en Itagüí, en Envigado, perdón, y en ese momento Popeye se entrega en otra guarnición, o sea, carcelaria, pero no estaba en la misma cárcel. Sin embargo, cuando Pablo decide huir, Popeye decide quedarse y es cuando él lo menciona en muchas de sus entrevistas de que él deja solo al capo en ese momento, como lo dejaron algunos otros, porque él evita seguir en esa vida, digamos, de muerte y de destrucción que Pablo estaba empecinado en continuar y él decide quedarse en la cárcel cumpliendo su pena. Pero no están en la misma cárcel, estaban en cárceles distintas. José Antonio, regreso contigo. Estaba Cristian anteriormente hablando del tema del proceso de paz, de las conversaciones de paz con las FARC. Colombia está en medio de un doloroso y complicado proceso de paz. En el país hay muchas heridas abiertas. ¿Cómo se ve que este señor, se habla de 3.000 muertes, Popeye, ande pues en 2, 3, 4, 5 días caminando en medio de familiares de muchas de sus víctimas en el país? Pues son sentimientos encontrados. Hay dos formas de mirar la libertad de este señor Popeye. Una, pues cuando se escuchan cifras como que participó en el asesinato de 3.000 personas y en coordinar otros 300 ataques a nombre del terrorismo, pues no deja uno de sorprenderse, y muchas personas también, por el hecho de que haya quedado en libertad. Pero está la otra cara, y es que, bueno, fue uno de los pocos del cartel de Medellín que pagó su condena y que tuvo un buen comportamiento durante los últimos años que estuvo en prisión. De hecho, él realizó 14 diplomados mientras estuvo tras las rejas. Ahora tiene que pagar una especie de multa de algo así como 4.500 dólares, que no es mucho dinero, y tiene que comparecer ante la justicia, presentarse periódicamente durante más de 2 años y medio.
ha colaborado con la acción de algunos criminales, y particularmente en el caso del asesinato de Luis Carlos Galán, fue él el que aportó algunas pruebas para que inculparan a los políticos que se habían asociado con el narcotráfico para buscar la muerte del líder liberal que se iba a convertir en el presidente de Colombia en 1990. Entonces, son dos ópticas las que se tienen aquí: la del criminal que hizo parte del brazo armado más peligroso del terrorismo en Colombia, que acabó con la vida de centenares y miles de colombianos, y que escucha uno de manera sorprendente cuando dice que quienes hicieron grande a Pablo Escobar fueron ellos, los asesinos de Pablo Escobar, pero al mismo tiempo está el tema de la resocialización, el tema del cumplimiento de la pena y del buen comportamiento en prisión. Ahora el futuro de él pues es incierto. De hecho, su libertad, que se esperaba para esta tarde en Colombia, tuvo que aplazarse un poquito porque el mayor temor que tiene Popeye es que tan pronto él salga de la cárcel de Cómbita, de máxima seguridad en Cómbita, pues sea asesinado por todas aquellas cuentas pendientes que dejó durante su vida criminal. José Antonio, gracias, es un placer escucharte. Cristian, qué bueno que estuviste aquí con nosotros en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablarles de un estudio que asegura que los profesores con menos experiencia están concentrados en las escuelas más pobres de Miami-Dade. Pero ahora los dejo con una receta exótica que le costó la vida a un chef de cocina.